Renací antes de que llegara el fin del mundo, no acumulé suministros ni construí una casa segura, en cambio, me contrataron para administrar el zoológico más grande de toda la ciudad. Todos pensaron que estaba loco, solo yo sabía que en 3 días, todos los seres vivos resucitarían, y estos animales serían las únicas cartas salvadoras para los humanos. 1. Renací 3 días antes de que llegara el fin del mundo, en mi vida anterior, cuando todos los seres vivos resucitaron, todos los animales mutaron y el mundo entero estaba en caos. Originalmente tenía un Golden Retriever llamado Jojo que había criado durante 5 años para protegerme. Pero mi hermana menor demasiado bondadosa lo expulsó con el argumento de que alguien en la casa segura tenía miedo de los perros. Al final, Jojo y yo morimos bajo el ataque de un grupo de bestias, pero inesperadamente cuando abrí los ojos, estaba de regreso 3 días antes de que comenzara el fin del mundo. Cuando desperté, Jojo frotó su cabeza esponjosa contra mí y no pude contener las lágrimas. Jojo había sido tímido desde que era un cachorro, incluso se arrastraba hasta mis brazos para esconderse cuando había truenos, pero al final, se echó firmemente sobre mí, permitiendo que las bestias lo mordieran mientras trataba de protegerme, como si pudiera sentir mi dolor. Jojo gimió un par de veces, y sus ojos lastimosos parecían consolarme. ¿Puedes hacer que esta bestia tuya deje de ladrar? Ni siquiera puedo leer mi libro. La puerta de mi habitación se abrió de repente en el momento en que vi a mi hermana menor. Una oleada de odio brotó en mi corazón. Sí, Cora se está preparando para el examen de ingreso de posgrado. ¿En qué diablos estás pensando? Mi madrastra también entró. Su manera autoritaria hacía parecer que esta era su casa si uno no la conocía mejor, pero esta era mi casa. Jojo se encogió hacia mi cama con miedo, porque Cora se estaba preparando para el examen de ingreso de posgrado. Mi madrastra y ella habían estado viviendo en mi casa durante una semana después de venir del condado. Originalmente pensé en tolerarlos por un tiempo para evitar problemas, pero se volvieron más y más presuntuoso, dando órdenes sobre Jojo todos los días. Más tarde no pude soportarlo más y los eché, pero no esperaba que el fin del mundo llegara ese día, y cada vez más animales sin dueño se descontrolaron y atacaron a las personas. Después de descubrir que Jojo también tenía habilidades especiales, mi madrastra y Cora cambiaron inmediatamente sus actitudes. En el momento crítico de la vida o la muerte, ablandé mi corazón y los llevé a la casa segura con nosotros. Amelia, ¿escuchaste lo que dije? Esa persona está dispuesta a pagar 500 yuanes por tu estúpido perro. Al escuchar esto, volví a mis sentidos y sin dudarlo recogí el palo de goma que suelo usar para entrenar a Jojo. Tal vez no esperaban que hiciera un movimiento tan audaz. Mi madrastra vio cómo el palo aterrizaba sobre ella. Este tipo de palo duele más cuando golpea el cuerpo, pero no causa daños graves. Mi madrastra dejó escapar un grito sin dudarlo un momento. Me giré y azoté a Cora con el palo por un momento. La madre y la hija gritaban continuamente. Balanceé el palo con todas mis fuerzas, golpeándolas una y otra vez hasta que me quedé sin aliento y me detuve. El incidente sucedió tan repentinamente que la habitación se convirtió en un caos de inmediato. Mi madrastra temblaba por la paliza y me miró con miedo en toda su cara. Tú, ¿estás loca? Solo espérame. Antes de que pudiera terminar sus palabras, la azoté con el palo de nuevo. Seguí golpeándola con el palo como si realmente quisiera matarla. Un palo tras otro, hasta que mi madrastra ya no pudo emitir ningún sonido. Cora ya estaba muerta de miedo a su lado, encogiendo su cuello con mocos y lágrimas por toda su cara. Estaba jadeando por respirar y me vi en el espejo con el cabello despeinado y los ojos rojos. No me veía diferente a los asesinos que se muestran en los dramas de televisión. Realmente quería matarlos, pero no podía. En esta vida, tanto Jojo como yo íbamos a vivir. Bueno, apunté a Cora con el palo. Toma a tu madre y sal. Cora originalmente estaba llena de miedo. De repente cerró los ojos, pero luego los abrió de nuevo sobresaltada. En un instante todo su comportamiento cambió. Estaba temblando y arrastrándose hacia adelante como si estuviera poseída. Hermana, yo y mamá nos equivocamos. No nos alejes. No pude evitar fruncir el ceño. Cora había crecido bajo el amor de nuestros padres y había sido arrogante desde la infancia. Lógicamente, no me rogaría. Al ver que no me conmovía, en realidad se arrastró hacia Jojo. Una persona que solía odiar a los perros ahora se estaba acercando a Jojo por su propia iniciativa. Jojo, protégeme, no te acerques a mí, tengo a Jojo para protegerme. Mis cejas se fruncieron con fuerza. Mi madrastra miró esta escena con la boca abierta, claramente sin saber qué estaba pasando. Mirándola así, solo había una razón. Ella también renació. Jojo se resistió mucho a ella y se vio obligado a arrinconarse, pero si ella renació o no, tenía que salir de mi casa ahora. Tenía miedo de no poder controlarme realmente. La agarré del pelo y la arrastré sin darle la oportunidad de explicarse. Mi madrastra intentó separarnos,
pero estaba demasiado asustada por mi mirada para moverse, y Cora gritaba por Jojo como una loca. Arrastré a Cora al pasillo. Luego empujé a mi madrastra y rápidamente tiré su equipaje por la puerta como basura. Finalmente, tomé un cuchillo de cocina y salí ferozmente. Sal ahora o te mataré. Al ver mi cuchillo de cocina, mi madrastra ni siquiera se atrevió a decir palabras duras. Estaba tan asustada que rápidamente sacó a la todavía algo loca Cora y salió corriendo, sin siquiera tener tiempo de tomar su equipaje también. Después de que se fueron, no tuve tiempo de preocuparme por la habitación desordenada. Saqué todas las cosas valiosas y salí de la casa con Jojo. Había una agencia inmobiliaria abajo. Le entregué el certificado de propiedad al joven de la agencia y estaba dispuesto a vender la casa a un precio 20% más bajo que el precio de mercado, siempre y cuando el pago total se pudiera realizar lo antes posible. Mi madre murió joven y mi padre se volvió a casar en menos de un año. Esta casa era una propiedad sobre plano que mi abuelo me compró cuando aún vivía. El precio no era alto en ese momento, pero inesperadamente varias escuelas se mudaron al área cercana después de que se completó la casa. El precio de la vivienda también aumentó en consecuencia. Ocupar el distrito escolar hizo que fuera aún más difícil encontrar una casa. Donde hay una madrastra hay un padrastro. Mi padre había puesto sus ojos en esta casa mía innumerables veces. Afortunadamente mi abuelo había anticipado esto. La casa había estado a su nombre todo el tiempo y fue transferida a mi nombre el año pasado después de que mi abuelo falleciera. Alquilé una casa de familia de alta gama por 3 días y instalé a Jojo allí primero. Necesitaba mucho dinero ahora. Vendí rápidamente todas mis joyas de oro y plata y bolsos. Después de convertirlos todos en efectivo, el joven, un hombre de la agencia, también me trajo noticias. La venta de la casa fue mucho más fluida de lo que imaginaba. En una sola tarde la transferencia y la transacción se completaron y depositaron 16 millones de yuanes en efectivo en mi tarjeta. Con este dinero, fui al departamento a cargo del zoológico. A principios de año, la oficina forestal había emitido un anuncio. Casi nadie prestó atención a ese anuncio y solo lo vi por casualidad. Para apoyar a los animales salvajes, toda la ciudad lanzó una actividad de bienestar público para contratar el zoológico salvaje. Pero el precio por contratarlo por un día era realmente demasiado alto. Aparte de una medalla y un certificado, no había nada más que ganar. De hecho, no era diferente de hacer una donación. Desde principios de año, nadie lo había contratado todavía. En mi vida anterior, ese zoológico salvaje no tenía dueño. Cuando llegó el fin del mundo, fue simplemente un infierno. Los animales salieron corriendo y destruyeron todo sin restricciones. No sé cuántas personas murieron en sus manos. Antes de que la oficina forestal terminara de trabajar, tomé el dinero y rápidamente fui a contratar el zoológico para evitar cualquier cambio. Pagué por 2 días y contraté el zoológico por los 2 días en que llegaría el fin del mundo. Me reí a carcajadas sosteniendo ese certificado de contratación personal, mientras el personal me miraba como si fuera un tonto. Señorita, ¿es usted muy rica? Sonreí y negué con la cabeza. Entonces necesita un truco para su negocio. Todavía negué con la cabeza. El joven dudó un poco. Finalmente, me apartó silenciosamente y dijo, de hecho, todavía puede recuperar su dinero ahora. ¿Qué le parece? Metí el recibo en mis brazos y también le susurré, hermano, le aconsejo que haga más buenas obras recientemente y adopte algunos gatos y perros. Después de decir eso, me fui bajo la mirada confundida del joven. Antes de regresar a la casa de familia, compré 2 bolsas grandes de comida y bocadillos para perros. Después de que el poder espiritual resucitó, los perros ya no querrían comer comida para perros. Jojo dijo que solo la carne y la sangre podían atraerlos, de lo contrario, mejor no comieran. Mientras Jojo aún pudiera comer, debería comer más. Cuando regresé, Jojo estaba ansioso por abalanzarse sobre mí. Después de poner su comida, finalmente miré los mensajes en mi teléfono que parecían a punto de explotar. Desde que mi madrastra se fue, mi teléfono no había estado en silencio por un momento. Mi padre seguía llamándome. Después de bloquear su número, usó otros números para llamarme. Ya había cambiado más de una docena de números esta tarde. Solo después de terminar todas las cosas hoy respondí lentamente a su llamada. Pequeño bastardo, ¿todavía te atreves a responder mi llamada? Oh, no me atrevo. Colgué el teléfono sin expresión. En menos de un minuto, la llamada de mi padre volvió a entrar como una molesta tirita adhesiva. Esta vez hablé antes que él. Si quieres que cuelgue el teléfono, sigue regañando.
Se detuvo de inmediato y tartamudeó durante un largo rato: escúpelo si tienes algo que decir. Tú, en realidad te atreviste a golpear a tu madre y hermana. Estás realmente fuera de control. Ahora, tráelas rápidamente de vuelta a tu casa. Voy enseguida, solo espérame. Me burlé y colgué el teléfono. Vino tan rápido para vengar a su esposa e hija, pero desafortunadamente iba a estar decepcionado. Después de apagar el teléfono, encendí el televisor y disfruté de la tranquilidad antes de la tormenta con Jojo. 3. Temprano a la mañana siguiente, fui a recoger la casa rodante que había pedido el día anterior. Compré algunas toallas sanitarias y pañuelos y los puse en el auto. Estas fueron las cosas más demandadas durante el fin del mundo. Fui a una gran estación de rescate de perros callejeros. El despertar del poder espiritual también tuvo diferentes niveles. Estos gatos y perros callejeros eran los más débiles. La energía espiritual que despertaban era generalmente pobre, no tenían capacidad para protegerse y no tenían dueños. Se escondieron y esquivaron por la ciudad y finalmente fueron devorados por bestias feroces. En la estación de rescate, estos pequeños estaban todos encerrados en jaulas. Era obvio que el personal de administración aquí ya estaba abrumado, y las jaulas eran un caos. La gerente era una tía de unos 50 años, en mi vida anterior. La conocí después de salir de la casa segura. Después de explicarle mi intención, me miró con cautela. Estaba dispuesto a gastar 5 millones de yuanes para hacerme cargo de esta estación de rescate, siempre y cuando me convirtiera en el dueño de estos perros. La tía preguntó con cuidado: ¿de verdad no estás haciendo ninguna otra solicitud? Su cabello era todo blanco y su rostro amarillo oscuro estaba lleno de vicisitudes. Sabía que, como estos pequeños, había visto demasiado del lado siniestro de la naturaleza humana. Sonreí y asentí. La tía, la gerente, nunca se había considerado la dueña de estos animales. Siempre había estado tratando de encontrar adoptantes para ellos. Si hubiera sido un poco más egoísta, podría haber sobrevivido en su vida anterior. En su vida anterior, estos perros protegieron desesperadamente a la tía, pero con un corazón maternal bondadoso. Después de ver estas vidas sacrificarse por ella, saltó de un edificio alto. Pensó que si moría, estos pequeños podrían escapar, pero no sabía que los perros eran los más leales, custodiaban su cuerpo y no se iban hasta que morían. La tía emitió un certificado para mí. Con él, me convertí en el dueño de estos perros, como si tuvieran un sentido de ello. Muchos perros menearon la cola hacia mí. Toqué a estos pequeños uno por uno. En esta vida, todos iban a vivir bien. Todavía quedaba un día antes de que llegara el fin del mundo. Hice todo lo posible por rescatar más vidas con el dinero limitado que tenía, pero inesperadamente, la policía llamó a mi puerta por la mañana. Después de abrir la puerta con cuidado, mi padre estaba parado detrás de la policía, bofetada. De repente dio un paso adelante y me abofeteó. Esta bofetada fue tan inesperada que nadie reaccionó a tiempo. Justo cuando estaba a punto de abofetearme de nuevo, fue sometido por la policía. Suéltame, voy a golpear a esta hija desleal hasta la muerte. Debería haberte estrangulado cuando naciste. Las maldiciones de mi padre seguían saliendo. Me limpié la sangre de la comisura de la boca. Esta bofetada fue ejercida con todas sus fuerzas. Mi cara ardía de dolor e incluso mis oídos zumbaban. Lo miré con indiferencia. Esta bofetada destrozó por completo la relación padre-hija entre nosotros. La policía me miró con cierta reticencia. Tu padre informó que lastimaste a alguien. Regresa a la comisaría con nosotros. Cuando mi padre escuchó esto, de repente pareció querer matarme. Informé que ella es una paciente mental. Estaba teniendo un episodio. Vendió la casa y luego golpeó a su madre y hermana. Oficial, soy su tutor. Después de que dijo estas palabras, comprendí completamente su intención. Me estaba calumniando, diciendo que tenía un problema mental. Si tuviera un problema mental, entonces todas mis propiedades pertenecerían con él. Me enojé tanto que me reí. Sus cálculos fueron realmente meticulosos, pero yo no era tonto, y la policía tampoco. Llevé a Jojo y fui a la comisaría con ellos. El fin del mundo llegaba mañana, y no me sentía cómodo dejando a Jojo aquí esperándome solo. En la comisaría, mi madrastra y Cora ya estaban esperando allí. Cuando mi madrastra me vio entrar, no pudo evitar temblar. Tal vez todavía me tenía miedo por la paliza del otro día, pero cuando vio a la policía, hinchó el pecho, luciendo como un perro que confía en el poder de su amo. Pero la actitud de Cora era diferente. Sus ojos me miraban como si estuvieran envenenados, y la indagación en sus ojos estaba más allá de las palabras. 4. Mi madrastra miró a mi padre como si hubiera recibido ánimos. Sin decir una palabra, comenzó a llorar. Su llanto era tan fuerte que parecía sacudir todo el edificio. Pídale a su familiar que se calme y exponga el problema primero. La policía se molestó por el ruido y le dijo a mi padre:
el llanto de mi madrastra se detuvo abruptamente, la velocidad a la que pudo detenerse y comenzar a llorar fue realmente asombrosa, ella vívidamente le describió a la policía cómo la había golpeado. Excepto por algunas exageraciones, lo que dijo de hecho no estaba mal. Después de escuchar las palabras de ella y de mi padre, la policía me preguntó si tenía algo que decir. Al ver su apariencia animada, dije directamente: hagamos un examen de lesiones. No había nadie que pudiera probar que los había golpeado, el palo de goma no pudo dejar ni la más mínima lesión, y la cámara de vigilancia en el pasillo de mi edificio había estado rota durante mucho tiempo, mi madrastra y los demás también lo sabían. Tan pronto como se enteraron del examen de lesiones, inmediatamente se negaron. ¿O porque soy tan miserable? La traté como a mi propia hija, la crié durante tantos años, esta vez, solo quería traerme. Mi pequeña hija se quedó en su casa por unos días, pero nos ganó tan pronto como tuvimos un desacuerdo, es realmente como alimentar mi bondad a los perros. La observé lanzar una fríamente: si esto fuera un mercado de verduras, este truco aún podría funcionar, pero desafortunadamente, esto no era un mercado de verduras. Mi padre dio un paso adelante y la abrazó, su viejo rostro estaba cubierto de astucia. Antes de que me diera cuenta, parecía que había cambiado desde que mi madrastra se casó con nuestra familia oficial. Su madre biológica tenía problemas mentales, incluso heredó el comportamiento loco de su madre, gasta más dinero en el perro en un mes que en mí. La gente como ella no es normal, me temo que volverá a lastimar a otros, puedes encerrarla en un hospital psiquiátrico. Mi padre dijo esto con rectitud, como si fuera una persona extremadamente justa y buena. Mi madre se suicidó debido a la depresión, pero con los años en su boca, ella era una paciente mental. Miré su rostro, después de encerrarme en un hospital psiquiátrico. ¿Entonces qué? Disfrutarás con el dinero de la venta. Mi casa. ¿Cómo puedes hablar así, niña? Papá está haciendo esto por el bien de todos, me burlé con frialdad, destrozando por completo sus ilusiones. Vendí la casa por 16 millones de yuanes. Cuando mi padre escuchó esto, sus ojos se iluminaron, mirando su apariencia, cambié de tema. Pero ya lo gasté todo. Su expresión se volvió de asombro y su mirada avergonzada me hizo reír involuntariamente. Pero reaccionó rápidamente: puedes gastar más de 10 millones de yuanes en un día, no me mientas. Me crucé de brazos y dije con indiferencia: ¿por qué no? De repente quise hacer algunas buenas obras recientemente, así que doné todo el dinero justo cuando mi padre estaba a punto de refutarme. Cora, que había estado en silencio a nuestro lado, de repente levantó la cabeza: ¿tú también renaciste? Tan pronto como dijo esto, todos nos miraron, algunos con confusión, otros con curiosidad, y yo me quedé sin palabras por este idiota. Afortunadamente el fin del mundo se acercaba, de lo contrario, los dos seríamos atrapados y enviados a un instituto de investigación. Solté una risa fría y le dije a mi padre, que aún no sabía nada: creo que tu hija es más como una paciente mental. ¿Qué tal si la examinamos? El rostro de mi padre se ensombreció de inmediato y dio un paso adelante para tirar de Cora: deja de actuar como si estuvieras loca. Está bien gritar en casa, pero si sigues diciendo tonterías, te daré una bofetada. Cora agarró la mano de mi padre: papá, no te miento, Amelia realmente ha renacido y el fin del mundo se acerca. Pude ver la súplica en los ojos de Cora, pero en los de mi padre, Cora se había vuelto loca. Mi padre se sobresaltó e instintivamente retiró el brazo. Cora fue arrojada al suelo por la fuerza repentina. Papá, por favor, dame. Dame algo más de dinero, iré a comprar más. Las palabras de Cora se detuvieron abruptamente, y yo, que había estado observando la escena, también dejé de sonreír. Miré a Jojo, que de repente se estremeció. Era exactamente la misma escena que en mi vida anterior. Jojo estaba a punto de obtener habilidades especiales. Por el rabillo del ojo vi a Cora. Después de una pausa, abrió rápidamente su mochila. Tan pronto como la abrió, todos en la estación de policía se sobresaltaron. La bolsa estaba llena de serpientes densamente apiñadas que se retorcían salvajemente. El fin del mundo había llegado antes de lo previsto. 5. Cuando vi ese montón de serpientes, mi cuero cabelludo se estremeció. En el apocalipsis, los reptiles solo tenían una función, que era lidiar con ratas e insectos. Recordé que en el segundo día del apocalipsis, una gran cantidad de ratas e insectos se reunieron alrededor de la ciudad. Las plagas de ratas e insectos arrasaron la ciudad. En ese momento, las personas que tenían mascotas reptiles eran tratadas como invitados de honor, así que esto fue lo que Cora tenía en mente: quería confiar en estas serpientes para sobrevivir en el apocalipsis, pero en realidad era lamentablemente estúpida. En el apocalipsis, lo más aterrador era la naturaleza humana,
estas pequeñas serpientes solo podían lidiar con ratas y no podían protegerla en absoluto. Cuando te necesitan, eres un tesoro, pero ¿qué pasa cuando no? Justo entonces, Jojo dejó de temblar, y en un instante. Innumerables voces de animales inundaron mi mente. Jojo me gimió 2 veces e intercambié una mirada con él antes de que ambos saliéramos corriendo. La estación de policía estaba en caos, con llamadas de emergencia llegando una tras otra. Aquellos que habían abusado de los animales fueron destrozados por los animales tan pronto como despertaron sus habilidades especiales. Mi padre y mi madrastra ya estaban muertos de miedo, mientras Cora todavía estaba emocionada por la mutación de la serpiente. Había pocos peatones en la calle y la mayoría de ellos se escondían en las tiendas. Los primeros en atacar fueron los pájaros. Mirando a los cuervos dando vueltas en el cielo, pensé que algo andaba mal. Todo fue demasiado repentino y todos mis preparativos fueron inútiles. Marqué rápidamente el número de la hormiga de la estación de rescate. Afortunadamente, el teléfono sonó 2 veces y luego fue contestado. Había mucho ruido en el otro extremo del teléfono. La fuerte voz de la hormiga llegó a través del teléfono y me hizo sentir extremadamente a gusto. Grité en el teléfono: lleva a todos los perros y al personal al zoológico en un camino solitario, ve ahora mismo. Grité varias veces y no colgué hasta que el otro lado respondió afirmativamente. Jojo y yo también necesitábamos llegar al zoológico, pero antes de eso, necesitaba regresar y buscar la casa rodante. La mayoría de los perros habían despertado la capacidad de fuerza, y Jojo no fue la excepción, aunque afuera era caótico. Jojo podía protegerme y podía conectarme con todos los animales que me pertenecían. Si estaba en peligro, también podía llamarlos para que me ayudaran. Cuando regresé al estacionamiento debajo de la casa de familia, y estaba a punto de subir al auto, vislumbré una figura familiar. Entrecerré los ojos. Era Easton, esa pequeña celebridad que había ido a la casa segura con nosotros en mi vida anterior. Era el quien había fascinado a Cora. En esa casa segura, Jojo era el más poderoso. Originalmente teníamos el mejor trato, pero todo cambió en el momento en que llegó la hermana de Easton, Piper. Cuando Piper vio a Jojo, estaba tan asustada que dejó escapar un grito. En sus ojos, Jojo parecía algo sucio. Easton rápidamente protegió a su hermana. Aunque no dijo nada, sus ojos mostraban disgusto cuando miró a Jojo. Al principio no me importó. En este apocalipsis, si podríamos sobrevivir ya era un problema, y a quién le importaría si le tenía miedo a los perros, pero no esperaba que al día siguiente Cora me apuñalara ferozmente por la espalda. Para complacer a Easton, tomó la iniciativa en tratar de expulsar a Jojo. La mayoría de la gente no estaba de acuerdo. Después de todo, Jojo era el amuleto salvavidas de todos. Pero inesperadamente las habilidades de actuación de Cora eran demasiado buenas. Inventó vívidamente historias sobre Jojo mordiendo a la gente y dijo que Jojo había querido morder a un niño en el camino, y yo lo había detenido en secreto. La forma en que todos me miraban gradualmente se volvió fría. Aquellos que habían estado sonriendo y agradeciendo a Jojo el día anterior, ahora intentaban sin piedad alejar a Jojo. Le arrojaron piedras y lo maldijeron con las palabras más crueles, como si hubiera cometido los crímenes más atroces. Volví a mis sentidos y miré a Easton, que estaba siendo perseguido por los cuervos. Gimoteo. Jojo en la casa rodante me estaba instando, mirando a Easton, que se estaba acercando. Bajé la pierna que estaba en el escalón. Jojo, vete. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, Jojo se abalanzó sin dudarlo. Las cosas se estaban poniendo mucho más interesantes. 6. Jojo se abalanzó hacia adelante y ahuyentó a esos cuervos en unos pocos movimientos. Easton estaba tan asustado que huyó detrás de mí en pánico. Le sonreí suavemente y le dije: ahora es seguro, vete en el coche primero. Easton se subió rápidamente al auto, y Jojo y yo lo seguimos. Después de que él se subió a la casa rodante, se dejó caer en el sofá, con el rostro pálido y jadeando por respirar. Le di una botella de agua, y luego recobró el sentido y me miró. Él: gracias. Fruncí los labios y sonreí. Un hombre tan cobarde también podría fascinar a Cora. No mostré la más mínima impaciencia. Cambié de plan y tomé la iniciativa de ofrecerle llevarlo a la casa segura con nosotros. Easton aceptó de inmediato. Inesperadamente, en el camino, nos encontramos con Piper. Piper sostenía un gato en sus brazos, mirando. Tal vez fue porque Jojo la había salvado en esta vida, por lo que no se resistió tanto a Jojo. Rescatarla en el camino nos retrasó por un tiempo. Para cuando llegamos a la casa segura, ya era de noche. La casa segura estaba casi llena y la gente adentro no quería dejarnos entrar al principio. Pero la mente enamorada de mi querida hermana se apoderó del momento en que vio a Easton. Ella ignoró las objeciones y nos dejó entrar. Yo la seguía con sombrero y no me notó. Solo cuando la puerta de la casa segura se cerró, levanté la cabeza. Mamá, papá, hermana, hola. La cara de Cora cambió y me empujó.
Jojo saltó frente a mí y la bloqueó, gruñéndole amenazadoramente. Amelia, ¿se conocen? Piper me agarró del brazo y miró a Cora con disgusto. Al ver la reacción de Piper, Cora intentó complacerla de inmediato. Hola, soy Cora, la persona más fuerte aquí. Las palabras de Cora no hicieron que Piper pensara bien de ella. En cambio, Piper resopló con frialdad. Sonreí y le di unas palmaditas en la mano, y luego les dije a mi padre y madrastra detrás de Cora: mamá, papá, Jojo ha despertado la habilidad de la fuerza. Ahora es realmente poderosa. Puede protegernos a todos aquí por sí sola. Si puedes estar a salvo depende de Jojo. Los ojos de mi padre y madrastra parpadeó, sabían que no estaba presumiendo de Jojo, los estaba amenazando. Mi padre soltó un resoplido frío y se sentó, sin mirarme. Cora tampoco me molestó cuando vio esta situación, tenía miedo de que Easton tuviera una mala impresión de ella. Llevé a Easton y a su hermana a la esquina. Mientras caminábamos, Piper no pudo evitar decir: Amelia, las serpientes en su se ven tan repugnantes, ¿es realmente tu hermana? Antes de que pudiera responder, Easton la regañó en voz baja: ¿cómo hablas? Pero la hermana de Amelia es de hecho un poco diferente. Sonreí y dije: medio hermanos, no es de extrañar, no todos son tan agradables como Amelia. Piper se apoyó en mí y actuó con coquetería, como si tuviéramos una muy buena relación, y Cora estaba tan enojada que sus rasgos faciales casi se retorcieron. Más y más ratas seguían arrastrándose por las alcantarillas y los conductos de aire en la casa segura, pero tan pronto como entraron, fueron tragadas por Cora serpientes. Cada vez que esto pasaba, Cora me daba un resoplido frío y luego decía sarcásticamente: los perros de algunas personas parecen intimidantes, pero en realidad son inútiles. Permanecí en silencio, no quería hacer que Jojo comiera ratas solo para discutir con ella, aunque no dije nada. Piper me defendería, elogió a Jojo por salvarlos mientras decía que estas pequeñas serpientes eran repugnantes. Después de todo, era una joven enamorada. Al final, a Cora ya no le importó la opinión de Easton y en realidad comenzó a discutir con Piper. Los dos iban y venían. Finalmente, Easton jaló a Piper para detenerlo. Amelia, eres del mismo padre, pero ¿cómo puedes ser tan diferente? No sé qué piensa la gente que mantiene a esos animales de sangre fría. En mi opinión, la gente así definitivamente no es normal. ¿Podemos echarla? Tú, yo soy la que te dejó entrar. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida? El poder de lucha de Piper era mucho más fuerte que el de Cora. Le escupió a Cora y dijo: ¿quién te crees que eres? ¿De verdad crees que todos te respetarán solo porque tienes algunas serpientes inútiles? ¿Nos dejaron entrar porque todos son amables? ¿Qué tiene que ver contigo? Las otras personas en la casa segura estaban observando la escena y nadie intentó detenerlas. Incluso en el apocalipsis, el amor de la gente por los chismes no se pudo resistir. 7. Después de todo, Cora era solo una niña. Al ver que la persona que le gustaba y su hermana la trataban así, en realidad se sentó en el suelo y rompió a llorar. Mi madrastra la consoló a su lado. Fue entonces cuando me levanté y caminé frente a Cora. Había tanto odio en sus ojos cuando me miró. Entendí por qué me odiaba que aunque ambos habíamos renacido, había conocido a Easton y a su hermana antes que ella, odiaba que yo fuera completamente diferente de mi yo anterior. Me agaché frente a ella y le dije con una voz que solo nosotros dos podíamos oír: si te atreves a revelar el hecho de que renacimos, te mataré. Después de decir eso, toqué su cabeza y fingí cuidado, diciendo: Cora, Piper todavía es una niña, no te enojes con ella. Sus ojos se iluminaron al instante. Me agarró del collar: así que renaces, perra, ¿quieres conspirar contra mí? Sus serpientes me silbaron, todas esperando una oportunidad para atacar a mi alrededor. Me tiraron de rodillas, mirando la apariencia loca de Cora. Esta perra y su perro fueron expulsados por ti en la última vida. Ella acaba de admitir que renació. Amelia, eres una puta. Piper te lastimó en la última vida, y ahora realmente la salvaste. Fruncí los labios y no dije nada. Mira, ni siquiera refuta. ¿Quién sabe qué malas intenciones tiene esta mujer? Viciosa, echémosla. Cora podría haber estado demasiado emocionada, sus palabras no tenían sentido, y realmente parecía estar volviéndose loca. Hubo un momento de silencio a nuestro alrededor, y no hubo eco como Cora había imaginado. Todos la miraron como si fuera una lunática. Estaba perdida y miró a mi padre. Papá, di algo, ¿no eres tú quien más la odia? Mi padre la fulminó con la mirada y agarró a mi madrastra, que estaba aún más perdida. Cuida de tu hija. Las lágrimas de mi madrastra cayeron de inmediato. Era obvio que realmente amaba a Cora. La abrazó y comenzó a llorar. Cora, ¿qué te pasa? No asustes a mamá. La mano de Cora que sujetaba mi collar se aflojó y aproveché para retroceder. Me miró con los ojos muy abiertos, llena de confusión.
no podía entender por qué nadie le creía, mirando a la madre y la hija llorando en brazos. Piper se me acercó, dijo con una voz que todos pudieron oír, creo que se ha vuelto loca, es demasiado peligroso para una persona loca controlar tantas serpientes, ¿qué tal nosotros? Piper no terminó su oración, estaba acostumbrada a usar a otros para hacer su trabajo sucio. No respondí y me apoyé contra la pared para observar las expresiones de todos. Las personas a nuestro alrededor dijeron las palabras por ella, condúcela fuera, es demasiado peligroso. Miré a la mujer que habló. Probablemente tenía unos 30 años y estaba con un niño pequeño. En mi vida anterior, cuando Cora calumnió a Jojo por morder a la gente, también fue la primera en salir y querer ahuyentar a Jojo. Su hijo no solo le tiró piedras a Jojo, sino que también orinó sobre él. A Jojo le gustaban mucho los niños, no sabía que había hecho mal para que lo trataran así. Acaricié la cabeza esponjosa de Jojo y observé la frialdad de la naturaleza humana con una mirada fría. Cora la miró con incredulidad cuando escuchó esto. Nova, ¿cómo puedes decir tal cosa? La mujer protegió a su hijo detrás de ella y evitó la mirada de Cora. Nova tiene razón, eres un peligro para todos en la casa segura. Sal. Piper intervino rápidamente y Aston también se paró a su lado y estuvo de acuerdo. Los demás no dijeron nada, pero sus ojos mirando a Cora también eran muy hostiles. La situación se estancó por un momento. Fue entonces cuando hablé. Mi hermana siempre ha sido anormal antes. Ponía serpientes en la mochila escolar de sus compañeras de clase, también siempre fantaseaba con cosas que no sucedieron. En este punto, miré a Cora. Cora, asegúrate de que tus serpientes no lastimen a nadie. La expresión de Cora cambió y se abalanzó sobre mí, quería matarme inmediatamente. Jojo reaccionó rápidamente y se bloqueó frente a mí, pero antes de que pudiera acercarse, un sonido áspero sonó de repente. Cuando Cora escuchó este sonido, se tapó los oídos de dolor y cayó al suelo. La pila de pequeñas serpientes a su lado también se retorció. 8. Me giré para mirar al gato mapache principal en los brazos de Piper que estaba haciendo el sonido. Este gato se había estado escondiendo en sus brazos. Cuando entraron por primera vez en la casa segura, alguien preguntó qué habilidad especial había despertado su gato. Al igual que en mi vida anterior, puso una excusa de que el gato no estaba bien de salud y no había despertado ninguna habilidad especial. Levanté las cejas. Había muy pocos animales que pudieran despertar la capacidad de las ondas sonoras. Después de que la onda sonora terminó, la forma en que la gente a su alrededor miraba a Piper ya había mostrado un atisbo de asombro. Cora fue atacada por la onda sonora y gotas de sudor cubrían su frente. Estaba tendida en el suelo, pálida. El montón de serpientes no se movió en absoluto, y se desconocía si estaban vivas o muertas. Mi madrastra protegió a Cora y miró a Piper con miedo. Mi padre retrocedió un poco, su mirada indiferente era como si no fuera su hija la que estuviera sufriendo. De hecho, en mi vida anterior, tuvo la misma actitud cuando me expulsaron, incluso si era su amada hija. ¿Entonces qué? En su corazón, solo él mismo era lo más importante. Después de que Piper mostró su superfuerza, era una conclusión inevitable que Cora sería expulsada de la casa segura. La vi experimentar lo mismo que yo en mi vida anterior. Aquellos que habían recibido su amabilidad la empujaron sin piedad, incluso para mostrar su postura, fueron más despiadados al golpear a una persona cuando estaba en el suelo. De lo que era, mi madrastra ya no tenía ninguna esperanza para mi padre. Después de regañarlo, ayudó a Cora y salieron juntos, mirando a Cora, que sufría de la onda de sonido y no podía hablar. Los rencores de mi vida anterior finalmente se resolvieron. Dejar la casa segura ahora significaba solo la muerte. Jojo ni siquiera pudo protegerme en ese entonces, y mucho menos esas serpientes inútiles. Después de ahuyentar a Cora, todos los demás se reunieron alrededor de Piper, y me empujaron a la esquina. Nova, que estaba con el niño, fue la más adelantada, jaló a Piper y la llamó, buena hermana, cariñosamente. Esta buena hermana, ella había llamado a Cora, a mí, y ahora Piper, mientras uno fuera lo suficientemente fuerte. Cualquiera podría ser su buena hermana. Dejé de hablar y pasé la primera noche del apocalipsis abrazada a Jojo. Temprano a la mañana siguiente, escuchamos noticias sobre el ejército afuera. Una gran cantidad de insectos y ratas arrasaron la ciudad. El ejército les dijo a todos que se quedaran en la casa segura y no salieran. No habría suministros en poco tiempo. Los recursos en la casa segura eran limitados. Al escuchar esta noticia, el corazón de todos se hundió. Después de que terminó el aviso de transmisión, hubo un silencio sepulcral en la casa segura. La gente seguía mirando en secreto a Piper, o más precisamente, al gato en sus brazos. Todos habían visto lo poderoso que era este gato, y estaban realmente asustados desde el fondo de sus corazones.
Piper frunció los labios y sonrió. Aunque los suministros en nuestra casa segura son monótonos, deberían poder durar hasta que lleguen nuevos suministros. Justo cuando todos estaban a punto de respirar aliviados, Piper tiró de las comisuras de sus labios y pareció impotente, pero nadie puede estar seguro de si el ejército todavía enviará suministros. ¿Qué pasa si no hay nuevos suministros todo el tiempo? Easton retoma la conversación a su lado. Hermana, ya que los suministros son limitados, primero debemos distribuirlos bien, no podemos dárselos todos a todos. Bueno, entonces los distribuiré a todos. ¿Alguien tiene alguna objeción? Nadie se atrevió a tener ninguna objeción. Los dos, hermano y hermana, cantaron al unísono y decidieron sobre el asunto de los suministros. Sacaron todos los suministros frente a todos. Todavía había 18 personas en la casa segura, pero Piper solo sacó 7 paquetes de galletas comprimidas y leche. Distribuyó estas galletas a los jóvenes en la casa segura y a mí. Cuando los demás esperaban que les dieran galletas, Piper guardó todos los suministros. Nova preguntó primero. Buena hermana, ¿por qué los estás guardando? Aún no nos los has dado. Piper no dejó de guardar los suministros. Nova, sabes que los suministros son limitados, primero debemos dárselos a las personas útiles, pero no te los voy a dejar del todo. Siempre y cuando todos bloqueen todos los conductos de ventilación y alcantarillas y pasen 24 horas de forma segura, pueden obtener una bolsa de galletas comprimidas. Ella quería ser la gobernante en la casa segura, la que hacía las reglas. 9. La cara de Nova cambió. No le importaba a ella misma, pero... ¿El niño necesitaba comer? Preguntó con cuidado. Hermana, Finn todavía es un niño, definitivamente podremos protegerlo bien. Puedes darle un paquete a Finn primero, pero lo que obtuvo fue la respuesta negativa de Piper. Las personas que no recibieron los suministros se miraron entre sí. La luz feroz en sus ojos era obvia, pero justo cuando estaban a punto de dar un paso adelante sonó un grito áspero. Piper fue despiadada, ni siquiera perdonó al niño llamado Finn. Bajo el ataque de la onda de sonido, todos se taparon los oídos y cayeron. Mi padre estaba entre ellos. Probablemente no esperaba experimentar el dolor que Cora tuvo tan rápidamente. Piper simplemente dejó de fingir, mientras hubiera una voz contraria. Dejaría que su gato se ocupara de todos. Después de ser atacado por la onda de sonido 2 veces, todos ya no se atrevieron a resistir. Saqué un trozo de galleta comprimida y se lo di a mi padre. Se lo tragó y miró las galletas restantes en mi mano con ojos verdes. Amelia. Dale otro mordisco a papá. Negué con la cabeza. Papá, yo también tengo hambre. Era como un perro callejero pidiendo comida, pero un perro callejero sabía cómo ser agradecido y no me guardaría rencor si no le daba comida. Mi padre parecía haber encontrado finalmente una salida para desahogar su ira. Me maldijo con las palabras más desagradables de su vida, y en medio de sus maldiciones, comí la galleta bocado a bocado. Pasaron 3 días y todavía no había noticias de que el ejército enviara suministros. Los nervios de todos estaban de punta al principio. Todos odiaban secretamente a Piper en sus corazones. Más tarde, algunas personas dejaron de lado su dignidad y trataron de complacerla. Piper no era tacaña. Quien pudiera complacerla podía obtener una bolsa de galletas. Gradualmente todos fueron a complacerla. Ella lo disfrutó y tuvo la última palabra en la casa segura, pero temprano esta mañana, su dedo me señaló a mí, que nunca había tratado de complacerla. En estos pocos días, Jojo y yo habíamos custodiado una alcantarilla, compartiendo mucha presión para todos, excepto para mi padre. Todos los demás me estaban muy agradecidos. Piper se puso de pie, sosteniendo la cabeza de Finn, y me miró con arrogancia. Amelia, ven y frota mis piernas. Levanté las cejas y no me moví. Tan pronto como Piper frunció ligeramente el ceño, Nova rápidamente dio un paso adelante y me señaló. ¿Estás sordo? Date prisa y ven a frotar las piernas de Piper. Jugó el papel de aduladora al máximo. Al ver que todavía no me movía, Piper levantó la mano y el grito áspero volvió a sonar. Había demasiados animales atados a mí. Y también había muchos tipos de habilidades despiertas. Siempre que estuvieran a cierta distancia, podían usar sus habilidades para protegerme. El maullido de este gato no me afectó en absoluto, pero todavía fingí taparme los oídos de dolor. Después de que terminó el grito, Piper caminó frente a mí y sonrió astutamente. Amelia, ¿puedes frotarme las piernas? Piernas para mí ahora. La miré a ella y a Easton. Lo más aterrador de este mundo era la naturaleza humana. Olvidaron por completo que les había salvado la vida. Dije palabra por palabra, te salvé. Piper sonrió con desdén, su mirada parecía burlarse de mi ingenuidad. Hermana, ¿no entiendes el principio del fuerte siendo respetado? Si no fuera por el hecho de que nos salvaste, ¿crees que todavía podrías estar viva? Ahora, como si hubiera pensado en algo, de repente se interesó. Tu hermana se fue, ¿por qué no vas a buscarla también? Abrí mucho los ojos y miré a mi alrededor, esperando que alguien pudiera decir algo por mí, pero solo había silencio.
Extendí la mano hacia mi padre, temblando. Papá, sálvame. Mi padre me miró con disgusto, como si fuera algo sucio, exactamente la misma mirada que le había dado a Cora ese día. Miré a los demás que habían recibido mi amabilidad. Algunos voltearon la cabeza, mientras que otros me maldijeron para complacer a Piper. Viendo que todavía tenía la fuerza, Piper hizo su gato, maulló de nuevo, el sonido áspero se hizo cada vez más fuerte. Le pedí a Jojo que fingiera estar acostado en el suelo conmigo. 10. Jojo y yo fuimos llevados a la puerta de la casa segura por todos. Querían echarnos, pero había vivido en la casa segura durante tantos días y no quería que me echaran al final. Cuando regresé a la casa segura, quería matarlos a todos, pero no soy un santo. Ni puedo matar casualmente. Los pecados que cometieron en sus vidas anteriores no fueron suficientes para que murieran, agregando esta vida, fue suficiente. En el momento en que se abrió la puerta de la casa segura, me di la vuelta y me puse de pie. Jojo, que había estado fingiendo estar inconsciente, también se levantó al mismo tiempo. Hubo ráfagas de rugidos de animales salvajes afuera de la puerta. El gato en los brazos de Piper inmediatamente esponjó su pelaje y se escondió en sus brazos. Miró todo esto con asombro. ¿Qué hiciste? No dije nada y miré afuera. Una garra con rayas negras y blancas entró primero. Jojo y yo retrocedimos un paso en silencio. Esa garra era tan grande como la cabeza de Jojo. Inmediatamente después, la cabeza de la criatura fuera de la puerta también asomó. Sus ojos oscuros escanearon a mi alrededor y se fijaron en mí. Bajo la mirada sorprendida de todos, este enorme tigre blanco se inclinó y frotó su oreja contra mi mano. Plup, Dusts. Las piernas de Piper se debilitaron y se arrodilló directamente. Amelia, me equivoqué, por favor perdóname. Después de decir eso, siguió inclinándose ante mí, completamente diferente de la mirada poderosa que tenía hace un momento. La velocidad de su arrodillamiento fue tan rápida que me dejó un poco aturdido. Los demás también reaccionaron en este momento y todos se arrodillaron en el suelo suplicando piedad. Mi padre hizo todo lo posible por acercarse a mí. Su viejo rostro estaba lleno de halagos. Amelia, papá está aquí. Finalmente miré a estas personas y sonreí, agitando mi mano. Papá, vete al infierno. Fin. Historia extra. 3 años después del fin del mundo. Llegó mi zoológico salvaje, se convirtió en el refugio más sólido. Los animales pequeños se reprodujeron rápidamente y los voluntarios que vivían aquí los adoptaron. No lo abrí al público, solo acepté a algunas personas que habían sido voluntarias antes. Incluso el ejército organizado más tarde no pudo hacernos nada. Teníamos una gran cantidad de animales con habilidades de tipo barrera. ¿Puedes hacer que esta bestia tuya deje de ladrar? Ni siquiera puedo leer mi libro. Escucha, todos estaban llenos de amor, no lastimarían a ningún animal. Era simplemente una lástima para esas gallinas. Después de que no pudiéramos comer carne, nuestra única fuente de alimento carnoso era tomar sus huevos. Las gallinas madres estaban tan obligadas que picoteaban a cualquiera que veían, incluyéndome a mí. Hoy, el sol brillaba intensamente, todos jugaban a la pelota en el área del tigre, la luz del sol se derramaba, haciéndolo cálido y acogedor. Me apoyé en Jojo disfrutando del sol y todavía siendo su árbitro, gerente de hormigas. El pequeño blanco está haciendo trampa de nuevo, carrera rugiente. El tigre blanco se enojó cuando fue atrapado haciendo trampa y directamente usó su boca apestosa para soplar hacia mí. Cambié mi dirección para evitar el hedor. 10 puntos descontados. Gemido, al escucharlo es un llanto de dolor. El gerente de hormigas y yo nos reímos de buena gana. Una vida así era realmente hermosa. Papá está aquí. Finalmente eché un vistazo a estas personas y sonreí, agitando mi mano. Papá, vete al infierno. Fin. Historia extra. 3 años después de que llegara el fin del mundo, mi zoológico salvaje se convirtió en la casa segura más sólida. Los animales pequeños se reprodujeron rápidamente y los voluntarios que vivían aquí los adoptaron. No lo abrí al público, solo acepté a algunas personas que habían sido voluntarias antes. Incluso el ejército organizado más tarde no pudo hacernos nada. Teníamos una gran cantidad de animales con habilidades de tipo barrera. ¿Puedes hacer que esta bestia tuya deje de ladrar? Ni siquiera puedo leer mi libro. Escucha, todos estaban llenos de amor, no lastimarían a ningún animal. Era simplemente lamentable para esas gallinas. Después de que no pudiéramos comer carne, nuestra única fuente de alimento carnoso era tomar sus huevos. Las gallinas madres estaban tan obligadas que picoteaban a cualquiera que veían, incluyéndome a mí. Hoy, el sol brillaba intensamente, todos jugaban a la pelota en el área de los tigres, la luz del sol se derramaba, haciéndolo cálido y acogedor. Me apoyé en Jojo disfrutando el sol y sigue siendo su árbitro, gerente de hormigas. El pequeño blanco está haciendo trampa otra vez, carrera rugiente.
El tigre blanco se enojó cuando fue atrapado haciendo trampa y directamente usó su boca apestosa para soplarme, cambié mi dirección para evitar el hedor, 10 puntos deducidos, gemido, escucharlo es un llanto de dolor. El gerente de hormigas y yo nos reímos de buena gana, una vida así era realmente hermosa, papá está aquí, finalmente. Eché un vistazo a estas personas y sonreí, agitando mi mano, papá, vete al infierno, fin. Historia extra, 3 años después de que llegara el fin del mundo, mi zoológico salvaje se convirtió en la casa segura más sólida. Los animales pequeños se reprodujeron rápidamente y los voluntarios que vivían aquí los adoptaron, no lo abrí al público, solo acepté a algunas personas que habían sido voluntarias antes, incluso el ejército organizado más tarde no pudo hacernos nada. Teníamos una gran cantidad de animales con habilidades de tipo barrera. ¿Puedes hacer que esta bestia tuya deje de ladrar? Ni siquiera puedo leer mi libro o escucha, todos estaban llenos de amor, no lastimarían a ningún animal, era simplemente lamentable para esas gallinas, después de que no pudiéramos comer carne, nuestra única fuente de alimento carnoso era tomar sus huevos. Las gallinas madres estaban tan obligadas que picoteaban a cualquiera que veían, incluyéndome a mí. Hoy, el sol brillaba intensamente, todos jugaban a la pelota en el área de los tigres, la luz del sol se derramaba, haciéndolo cálido y acogedor. Me apoyé en Jojo disfrutando el sol y sigue siendo su árbitro, gerente de hormigas, el pequeño blanco está haciendo trampa otra vez, carrera rugiente. El tigre blanco se enojó cuando fue atrapado haciendo trampa y directamente usó su boca apestosa para soplarme, cambié mi dirección para evitar el hedor, 10 puntos deducidos, gemido, escucharlo es un llanto de dolor. El gerente de hormigas y yo nos reímos de buena gana, una vida así era realmente hermosa.